Básicamente, claro, metodológicamente vamos a hacer voy a hacer una primera introducción. A partir de esta introducción me gustaría después entregar la palabra a nuestras expositoras, detonadoras. Una vez que venga esa reflexión, vamos a hacer otra segunda pasada a partir de una pregunta y realizar esta segunda ronda con nuestras detonadoras. Vamos a abrir la palabra para que circule un poco la reflexión. La primera reflexión que me gustaría colocar en el diálogo tiene que ver, es bien general porque tiene que ver con cómo nos situamos quizás de forma más ontológica, y a partir de eso les compartí un pequeño texto que me gustaría como brevemente resumir en algunos puntos, que es un texto de Manfred que se llama Filosofía de la Economía Ecológica. Aprovechar también de comentarles que hay un proyecto financiado por el municipio a través de un CONARTE, ejecutado por uno de nuestros colegas, por Eduardo, que justamente trae este texto, ¿cierto? Y lo transforma en un producto audiovisual. Entonces parte de este texto es narrado y nos lleva a un escenario natural también de nuestra comuna. Así que tiene el viernes 12 de diciembre en Casa Prochel a las 19 horas. Agéndenlo, inviten también a quienes ustedes quieran, porque es también un proyecto muy lindo. Yo todavía no tengo la oportunidad de verlo, voy a ir el 12, pero quienes lo han visto han también sido removidos internamente, porque justamente toca una fibra muy sensible, que es la que también nos convoca hoy en día. Entonces, trayendo este texto de Filosofía de la Economía Ecológica, voy a hacer así un mini resumen. Manfred nos trae 4 postulados o 4 reflexiones acerca de por qué estamos como estamos y de qué forma nosotros pudiésemos también pensar una otra economía, ¿cierto? Que esta economía ecológica. Y parte un poco situándonos a nivel de la vida, de la existencia de la vida y de la existencia de la inteligencia en nosotros como seres humanos, y de su improbabilidad, y de la improbabilidad de que nosotros seamos quienes somos como especie, como humanos, como personas, como seres. Hace una vuelta teórica también sobre algunos antecedentes, ¿cierto? Pero llega a esta conclusión de que es tan vasta, es tan difícil como la existencia de la vida como la conocemos, que al mismo tiempo es muy difícil ser conscientes de nuestra improbabilidad de existencia, ¿cierto? Y que en el fondo, hoy en día, en la situación en la que nos encontramos, capaz nuestra única certeza sea nuestra capacidad de destrucción de la naturaleza. ¿Ya? No somos conscientes de nuestra improbable existencia. A partir de esta reflexión, un poco que parte y que dice, bueno, algo pasa y por algo también no estamos siendo y no estamos percibiendo quiénes somos dentro de esta lógica, dice que no nos adaptamos al medio, sino que tenemos una capacidad de cambiar y transformar, ¿cierto?, el medio para que se adapte a nuestros deseos y propósitos. Y que justamente esta capacidad de transformar y poder cambiar nuestro entorno es probablemente lo que nos hace sentir por sobre la naturaleza. Entonces, en vez de adaptarnos al medio, la transformamos en virtud de nuestros intereses. Y estos intereses, probablemente individuales, aquí esto es parte de la reflexión, y se potencian una vez que nosotros como civilización accedemos, ¿cierto?, a energías que antes estaban concentradas, y energías que eran fósiles, ¿sí?, porque habla de energías concentradas, que permitió expandir el dominio del espacio ecológico, ¿cierto? Y de cierta forma, si antiguamente nosotros teníamos un desarrollo limitado también por nuestra capacidad humana, una vez que nosotros descubrimos estas tecnologías, a partir de la tecnología descubrimos esta energía, somos capaces de revertir un proceso evolutivo y de cierta forma también nos sitúa aún más lejos de la naturaleza. Y él habla que a partir de este punto empezamos a cometer lo que es un suicidio colectivo,
y que nosotros hemos escogido llamarlo desarrollo, ¿cierto? Y que en el fondo toda nuestra gran capacidad de modificar el ambiente es un monumento a nuestra maestría tecnológica y al mismo tiempo a nuestra ignorancia biológica. O sea, ya como que nos colocan en un lugar como... Después de... Siguiendo con su reflexión, ¿cierto? Y aquí se pega una vuelta un poco hacia la comprensión de nosotros como humanos, como humanidad, ¿cierto? En la naturaleza. Él dice la naturaleza como proceso y expresión inconsciente del absoluto. Aquí cita a otro filósofo que se llama Shelley. La naturaleza como proceso y expresión inconsciente del absoluto se supera esa inconsciencia por medio del hombre y llega a esta conclusión que también probablemente muchos hayan oído alguna vez, de que la naturaleza, que la humanidad no es más que la naturaleza cobrando conciencia de sí misma, ¿cierto? Un poco da esa vuelta para llegar a esa conclusión. Podemos también aquí reflexionar respecto a si la naturaleza es consciente o inconsciente, pero sin embargo la visión que hay sobre la naturaleza desde nuestra perspectiva como humanos nos hace cobrar una conciencia de nosotros como totalidad, ¿cierto? Inseparable. Por lo tanto, todo lo que nosotros destruimos o predamos, viene un poco del punto anterior, es un acto de suicidio. Habla mucho de esta idea. Entonces no podemos hablar de naturaleza sin hablar de nosotros mismos, y aquí tenemos una paradoja, ¿cierto? Que también ya lo mencioné al principio, que es esta paradoja de ¿somos conscientes de que somos inconscientes? O nosotros como especie que tenemos esta inteligencia capaz de modificar el ambiente, capaz de generar tecnología, ¿es realmente consciente con todo este potencial de que somos inconscientes, de que somos parte de una totalidad? Y que cuando destruimos la naturaleza, nos estamos destruyendo también a nosotros. A partir de toda esta reflexión, él plantea la economía ecológica, también en contraparte de lo que es la economía clásica, ¿cierto? Que tiene un pensamiento lineal, racional, cartesiano, ¿cierto? Y él habla aquí muy en resumen de que nosotros tenemos, que en el fondo esta economía y este desarrollo debe ser... no tiene partes, sino que en el fondo somos todos participantes, y que el eje economía, naturaleza y sociedad tiene que estar de la mano con la conciencia, con las emociones y con los valores. Y esto también en una escala individual y colectiva. Por lo tanto, hoy en día lo que tenemos que dar un salto es para seguir evolucionando, ¿no? Hacia donde nosotros debiésemos aspirar es a superar esta lógica de problema-solución para caminar hacia transformaciones y adaptaciones. Y aquí también esto coloca el punto directamente en lo que nosotros nos convoca en este diálogo, que es transformación y adaptación, ¿cierto? En un contexto de cambio climático, donde también operan lógicas de organización, como puede ser la gobernanza local, la gobernanza territorial, la gobernanza climática, y también a partir de un elemento articulador y esencial para nuestra región, para nuestra comunidad, para la vida misma, en el fondo, que es el agua. Entonces, la primera pregunta a partir de esta pequeña introducción de este texto, que también lo recomiendo para que lo lean, no solamente que vayan a este lanzamiento del documental, sino que también sea un texto que nos pueda acompañar en las noches y poder reflexionar. La primera pregunta o reflexión que me gustaría colocar aquí en nuestras detonantes es cómo se sitúan, ¿cierto?, desde estos lugares que traen, sus lugares de acción institucional, académico, territorial, cómo se sitúan estos espacios frente a una necesidad de transformación y adaptación en un contexto de cambio climático, de escasez de agua y necesidad de reorientar. ¿Está bien la pregunta o muy amplia? Dejo la palabra abierta, ¿quién quiera? ¿Está bien? ¿Me parece usted? Ya. Bueno, yo hablando al menos desde nuestra comunidad, desde las comunidades de acá de Valdivia,
Y yo creo que también la realidad que viven la mayoría de las comunidades en Wallmapu e incluso en otros pueblos, primeras naciones del mundo entero, es que nos toca estar como en una primera línea. Quizás hay muchas primeras líneas y nosotros nos toca ser una de esas primeras líneas. Y cómo... Porque claro, yo creo que nosotros somos conscientes de que somos inconscientes. Sin embargo, somos un poco más conscientes, porque igual hay muchos conocimientos que se han perdido, pero tenemos la certeza de que nosotros somos el río. Eso lo sabemos y lo vivimos todos los días, que nosotros somos los esteros, que nosotros somos la maguisa, la montaña. Tenemos y vivimos desde esa certeza. Desde esa certeza nos levantamos, le saludamos en la mañana, se hace guillato, ceremonia, y dedicamos todo nuestro vivir a no suicidarnos y a decirle al que está al lado, no nos suicidemos, despertemos, seamos conscientes de que somos un animalito más, somos una loica más que anda volando, una guala más que anda volando en el mar, pero se nos olvidó. Sin embargo, esa conciencia y esa conciencia de espíritu, y eso es algo que siempre nos dice, al menos la Macha y en nuestra comunidad, nuestra gente la defendió a muerte. Pudimos haber perdido mucho, el idioma, muchas costumbres, el territorio, mucho nos arrebataron, pero eso lo defendimos a muerte, ese vínculo con el espíritu y a la vez ese vínculo con el agua, con la tierra, con la diversidad de vidas visibles e invisibles, tanto del territorio de acá, de esta tierra, como de las otras tierras, de las distintas tierras del universo. Entonces, al menos desde nuestra posición, nos toca estar en esa primera línea porque no tenemos otra opción, porque somos conscientes de aquello. Entonces, no hacer algo distinto sería como esa paradoja o eso que no sé de quién era que decía de cuando se vive en la caverna. No recuerdo qué filósofo era que hablaba de eso, de una caverna. Platón, el mito de... Sí, y que después cuando se daba cuenta de que ese no era la realidad, ya no podían vivir ahí, o sea, no podían. Entonces, ¿cómo vamos a hacer algo distinto si ya somos conscientes? Como que si me doy cuenta que me estoy quemando la mano, la voy a sacar. En cambio, si no me doy cuenta, quizás la puedo tener ahí y todo no me quemo, porque no tengo idea. Pero ya soy consciente que me estoy quemando, entonces, ¿cómo podría hacer algo distinto? ¿Cómo podríamos no estar en esa primera línea, no darlo todo y no tener esperanza también? Porque también hay mucha gente que es muy consciente pero no tiene esperanza. Incluso a veces actúan desde la no esperanza. Entonces, yo creo que lo mínimo que podemos hacer es tener esperanza. Si la tierra hace tanto por nosotros día a día, nos alimenta, nos da aire, nos da oxígeno, nos da carne, hueso, sangre, nosotros no seríamos nada sin el río, sin todo eso, sin el aire, sin el fuego, sin los cerros, sin los árboles que nos dan oxígeno, sin las abejitas, sin todos los bichitos que hay, sin los ñen también, los espíritus resguardadores de nuestro territorio. Entonces, y día a día, a pesar de todo lo que hemos hecho, a pesar de todo el daño que hemos hecho, siguen existiendo y siguen proveyéndonos de vida. Entonces, lo mínimo que podemos hacer es tener esperanza. Partir desde la esperanza. Y luego ya el pensar, cómo actuar, el educar también, el educarnos. Pero lo primero es la esperanza, el saber que no podemos seguir suicidando. Eso.
vengo yo, que es la municipalidad. Pero no soy solamente una funcionaria municipal. Soy mucho más que eso y creo que en algún momento de mi recorrido en la vida también, no sé si es que tengo toda la conciencia, digamos, que soy un ser consciente, pero todo lo que hablamos hoy día, o nos narraba Daniel, me hace sentido, porque yo lo he sentido. Y siento que vengo del Departamento de Medio Ambiente, ¿cierto? Desde ahí tenemos una misión clara, que es transmitir esto que nosotros sentimos y que creemos fielmente, de que somos universo, somos naturaleza, no somos más, no somos menos, somos lo mismo. Hay que transmitirlo a otras generaciones. Y eso ha sido como la tónica por la que estoy hoy día aquí narrando esto desde el municipio, porque de a poco el camino me trajo hacia acá y creo que es una buena oportunidad para llegar a muchas otras personas que hoy día sí las vemos que son inconscientes. Además que yo siento también que en el día a día y en una ciudad igual, que no es tan grande, pero en una ciudad como Valdivia, qué sé yo, que está un poco yendo a lo rápido, en un ambiente municipal, ¿cierto? Donde la urgencia y la proyección es como todo el día estás viviendo como dentro de una máquina que no para. La conciencia y la inconsciencia también van y vienen, porque hay momentos en que ya no me siento tan consciente y se me olvida a veces quién soy y de dónde vengo, para dónde voy. Y eso hay que estarlo recordando constantemente. Yo misma tengo que hacer ese ejercicio de, oye, para la máquina, eres parte de esto, anda a respirar, conéctate, porque a veces la máquina del día a día te desconecta, y te desconecta, y te desconecta, y te desconecta, en vez de conectarnos aún más. Entonces, por lo importante, realmente, con las personas, con la naturaleza. Y además, uno tiene que desde el departamento, también me pasa que tengo que transmitirle eso a los colegas, porque hoy día tenemos la ventaja de que nuestra cabeza, nuestra alcaldesa, también lo tiene claro. Y hemos tenido que ir transmitiendo, ¿cierto? Ella, por supuesto que desde su rol como alcaldesa es más fácil transmitirlo a los colegas, pero nosotros desde Medio Ambiente también tenemos que permear la importancia y sensibilizar. Hoy día se habla, ¿cierto?, siempre de educación ambiental, pero yo como que nunca hablo de educación, sino hablo de sensibilización, porque finalmente hay mucha gente muy educada, pero nadie es sensible a esto, como que tampoco se da el tiempo quizás de considerarlo, de pensar en este suicidio que estamos cometiendo, un suicidio colectivo que cometemos día a día. Y eso creo que es un tremendo desafío para todos nosotros, los que estamos como remando para un lado, sensibilizar y contagiar a otros con la importancia que tiene de no seguir en esta línea del suicidio colectivo del que a veces me siento parte, lamentablemente. Entonces, igual es una súper buena reflexión verlo desde esta improbabilidad de existir, cómo nosotros somos tan frágiles, y creo que eso no lo vemos. Nuestra fragilidad es súper fuerte, podemos dejar de existir en cualquier momento y como que no estamos haciendo ese daño a nosotros mismos. Y ver cómo el agua es contaminada, ver cómo generamos una cantidad de residuos diarios y tener que como meterse eso en la cabeza y pelear para que ojalá pudiéramos entre todos cambiar la dirección en la que vamos. A veces como desesperanzador, como dice ella, uno pierde la esperanza, pero hay que contagiarse de nuevo y reconectarse, volver a esperanzarse de que podemos hacerlo diferente. Eso. Gracias. Ya, son hartos temas, así que yo los ordené un poco en 4 puntos. Después podemos ir profundizando, pero para tirar las ideas, como primero te voy a hacer un guiño porque me estaba acordando de, hay una bióloga que se llama Lynn Margulis, que cuando leía el texto de Max Neff me hacía mucho sentido esta idea de los sistemas socioecológicos como ensamblaje simbióticos y en el fondo esta idea colectiva, ¿no es cierto? Y es súper interesante cómo los conceptos van cambiando. O sea, si tomamos los conceptos que están acá,
no aparece antropoceno, no aparece cambio climático, por ejemplo. Entonces, finalmente son temas que vemos quizás desde hace siglos, desde la Revolución Industrial, que van siendo modificados, que vamos tratando de integrar, que se traspasan las políticas públicas, en las comunidades, cómo eso después influye en la vida cotidiana, en fin. Entonces ahí, esta idea, ¿no es cierto?, de las asociaciones cooperativas entre los distintos organismos, un poco lo que tú decías, Pia, de que no podemos separar todos estos entes, ¿no es cierto?, y que es necesario incorporar otras agencias. Y ahí me lleva al segundo punto, que tiene que ver con el decrecimiento, que yo encuentro que es un concepto súper interesante, y hoy en día en Chile es como impensable hablar de decrecimiento, porque se piensa que es volver atrás, ¿no es cierto?, volver como a la prehistoria. Nadie quiere volver a la prehistoria porque las personas se morían como a los 12 años en la prehistoria, entonces tiene que ver con otra idea de pensar distinto esta economía. Entonces a mí me gusta más que la idea de pensar otra economía, no salir del término económico, sino que pensar otras formas de economías, que tienen que ver con los límites ecológicos, con lo cooperativo, y que también está en el centro esta imposibilidad de dividir naturaleza y cultura, porque al final a mí me gusta mucho hablar de naturalezas, donde la naturaleza también es la ciudad. O si pensamos el agua no es solo naturaleza, también es cultura, hay otras materialidades, hay contaminación, hay puentes, hay cauces, benzina, botes, en fin. Entonces ya no podemos seguir pensando en esa idea idílica de lo que sería la naturaleza, ¿no es cierto?, sino que también tenemos que, y al mismo tiempo tampoco podemos seguir pensando el crecimiento solo en el PIB, sino que tenemos que integrar otras dimensiones. Y finalmente esta idea que retomo un poco de las dos, que uno cumple muchos roles, y las naturalezas o el agua también, ¿no es cierto?, lo que tú decías, una funcionaria, o yo puedo ser académica, activista, o no, un montón de roles. Yo creo que las naturalezas también tienen que ver con eso, con que se entrecruzan. Y aquí voy al cuarto punto, que tiene que ver con la política, ¿no es cierto? ¿Qué alternativas tenemos finalmente al capitalismo? No se ha inventado otro concepto que pueda ser tan fuerte como la idea del capitalismo, la idea del productivismo, ¿no es cierto? Y cómo repolitizamos esos espacios, cómo repolitizamos la relación con el agua, por ejemplo, que no sea solo no solo desde un lugar de, ¿cómo se puede decir? Desde, ay, se me fue la palabra, de un lugar pasivo o idealizado, eso quería decir, sino que tiene que ver con la libertad, con la co-creación, con iniciativas. Yo creo que todos acá llevamos a cabo iniciativas que tienen que ver con el agua, que tienen que ver con lo público, una presencia pública, mismo esto que estamos haciendo acá, nosotros juntarnos a conversar en un espacio público. Finalmente, pensando en estos roles y en los términos, hoy en día un término muy importante en los temas ambientales es la idea de cuidado, ¿no es cierto? O sea, el hecho de que estemos tres mujeres exponiendo, que la mayoría de las mujeres que dirigen las APR, que las mayores defensoras, las activistas que son perseguidas, que son asesinadas, etcétera, que sean mujeres, que en América Latina, comunidades indígenas, es una clave súper crucial para entender estas problemáticas, que es lo que decías tú, no podemos idealizar tampoco la defensa, porque muchos están arriesgando su vida haciendo eso. Entonces que sean ciertas comunidades que deben defender el medio ambiente o las naturalezas o qué sé yo, es reproducir esta desigualdad frente al problema. Voy a dejarlo ahí. Súper, muchas gracias, Consuelo. Bueno, gracias por esta primera ronda de reflexiones. Creo que también eso nos sitúa un poco, y tomando varios puntos que ustedes estaban colocando, y un poco llevándolo quizás a la acción concreta y directa que nosotros estamos ejerciendo en nuestros distintos espacios. Me gustaría saber, así como estaba por ejemplo Consuelo, que hay ciertos conceptos que nos han ayudado a profundizar, ¿cierto?, y a poder entender estas transformaciones, el cambio climático, ¿cierto? Y todo esto también ha tomado un tiempo, sobre todo la década del 90 hacia adelante. Llevamos 35 años desde que se empezó a hablar más en concreto sobre los efectos del cambio climático, ¿cierto? Y se empiezan a generar a nivel de políticas globales ciertos consensos, ciertos acuerdos,
ciertas directrices de hacia dónde nosotros podemos mover un poco la aguja, y eso ha evolucionado hasta hoy en día, por ejemplo, estar hablando de soluciones basadas en naturaleza, que es una acción directa que se aplica mediante instrumentos públicos, financiamiento, ¿cierto? Gobernanza, y también esta conversación que se tiene que llevar necesariamente para poder mover estos ejes. Entonces me gustaría saber un poco desde esta acción que se están ejerciendo en estos espacios territoriales, institucionales, académicos, para reflexionar, para conversar, cuáles son estas barreras que piensan ustedes que se deben correr, ¿cierto? Para poder superar, ¿cierto? Este trayectorio, porque tenemos que movernos, si no tenemos un murete, nos vamos a estrellar. ¿Cómo frenamos, ¿cierto? Por medio del decrecimiento y paramos esto, o nos reencauzamos, o saltamos el bache? Más o menos, ¿qué creen ustedes que pudiesen ser estas barreras actuales como que no se está permitiendo, o qué es lo que sí está permitiendo que esto avance? Un poco, ¿cuál es su visión? Si es positiva, si es negativa, si es positiva, en el fondo, ¿qué es lo que permite que nosotros podamos cambiar de dirección, crear más conciencia? Si es que no es así, ¿qué tenemos que hacer para que esto ocurra? ¿Y con qué herramientas, ¿cierto? ¿Cuáles son las oportunidades, las dificultades respecto a estos temas en la comuna? ¿Se entiende? Sí. Claro, desde el punto de vista como más político, yo siento que creo que la planificación a largo plazo es lo que de repente nos falta. Sabemos hoy día, no sé, sabemos todo lo que hay que hacer, pero sí tenemos ciertas claridades de lo que hoy día pasa. Como tú dices, hay políticas públicas a nivel mundial que están yendo a una dirección, pero cuando las tratas de implementar aquí en Chile, por ejemplo, donde la política pública puede ir variando, ¿cierto? Cada periodo presidencial o cada periodo de los gobiernos regionales, cada periodo del municipio, del gobierno local, como que se va esa política manipulando un poco hacia el bien o el objetivo que quiere lograr ese político de turno. Entonces, finalmente no hay como una política a largo plazo que sea más, no sé si menos flexible, pero que no pueda ser manipulada a los intereses propios de la persona que está a la cabeza o del partido político que esté en la cabeza en el momento en que asume un cargo. Entonces no hay una visión real, a pesar de que sí está la política 2030, y sí hay ciertas como políticas que han tratado de establecer un camino, una ruta hacia, por lo menos hacia el 2030, al implementarla. Siento que estos 4 años que nos da cada gobierno local o regional o nacional, da ese tiempo de que tú puedas manipular estas políticas a tu beneficio. Y eso hace que toda la máquina pública, que es difícil de mover, es lenta para mover, vaya siendo más lenta. Entonces todos queremos ir hacia un objetivo, recorrer un camino que cada 4 años puede irse modificando, y hay que cambiarlo todo de nuevo, estructurar todo de nuevo. Incluso eso está en las políticas ambientales, que obviamente entra dentro de este camino las políticas ambientales que se van modificando, que cambia el objetivo, y eso hace que todo sea muy lento y que para nosotros desde el medio ambiente sea a veces difícil, porque puede ser que en la cabeza haya alguien que no entienda este beneficio, o sea, no entienda que nos estamos suicidando, autoeliminando. Y eso para nosotros, porque bueno, partamos de que el medio ambiente dentro de las políticas públicas siempre está como en el último eslabón. Nunca hay recursos, el Ministerio de Medio Ambiente es los que tienen menos recursos de todos los ministerios. Cuesta implementar políticas públicas relacionadas al medio ambiente. Cuesta que la gente común entienda que estas políticas son importantes para ellos mismos. Siempre otros se ganan este beneficio, como seguridad, deporte, etc., pero medio ambiente no.
Entonces ya como que en la parte superior es poco sensible el tema del medio ambiente, a veces la parte inferior, que tiene un poder grande, ¿cierto?, y lo sabemos los valdivianos, para incidir en la política pública tampoco está tan sensibilizada. Entonces finalmente cuesta mucho meter el tema del medio ambiente en las políticas y que realmente sea permeable a todos. Y además con esto que decía anteriormente, que además va cambiando cada 4 años la intención que le damos al cuidado del medio ambiente o al no cuidado del medio ambiente, o la protección. Y eso es como una barrera grande. A mí me sorprendió cuando llegué al municipio, debo decirlo, que había una barrera grande como hacia distintos lados, hacia la comunidad y hacia los gobiernos, digamos, los que nos gobernan. Y como llegar a un lugar donde no se entiende que el cuidado del medio ambiente es el centro, porque nosotros somos medio ambiente, nosotros somos la naturaleza, entonces como es difícil para uno, cuando no hay recursos para hacer ciertas cosas, es escaso el recurso humano, es escaso el recurso económico y no hay prioridad, a veces se pierde un poco la esperanza, pero los que trabajamos en medio ambiente sabemos que con gestión y con amor se logra todo. Hoy día estamos en una ciudad donde yo creo que hay mayor cantidad de organizaciones ambientales, quizás de Chile. Conocemos ese poder desde, por ejemplo, lo que pasó con el Santuario de la Naturaleza. Conocemos el poder de la organización ambiental que trabaja desde la convicción, desde el corazón, desde la pasión, pero sobre todo su convicción que logró modificar la política pública de Chile. Y eso es algo que tratamos de transmitir siempre en nuestras charlas, que nosotros tenemos un poder muy grande que no lo utilizamos. Pero para eso tenemos que estar súper convencidos de que este es el camino. Eso. ¿Puedo Sí. como profundizar un poquitito en la Caro respecto de, o sea, si bien es cierto, hay un diagnóstico que tú haces que es bastante como desesperanzador respecto del rol que tiene el medio ambiente y cuál es el rol que juega la política pública. Pero yo digo como para pensar más con esperanza, te preguntaría, ¿qué concreta? Porque tú eres la jefa del Departamento de Medio Ambiente del municipio, entonces más bien como en esta idea de producir sinergia también entre todos los que estamos acá. Hoy día, concretamente, el municipio, ¿qué está haciendo para poder generar, ¿no es cierto?, un cambio de visión o una mayor adhesión o sensibilización en términos concretos? Me imagino, o sea, tienen ustedes instrumentos de planificación, tienen el plan comunal de cambio climático, fue la primera comuna que lo hizo a nivel regional. Entonces, yo me gustaría como profundizar un poquitito, así como en esa idea de que tú puedas como compartir un poco experiencias concretas desde la gestión municipal que hoy día se están desarrollando, que nos permita también mirar desde una lógica mucho más de articulación, coordinación, con distintas iniciativas también que se pueden estar desarrollando en el territorio. No sé, ¿cómo eso? Sí, bueno, yo creo que en esta administración en particular, igual habla por sí sola, digamos, en términos ambientales, porque se ha hecho mucho. Bueno, primero implementar políticas públicas, como el Plan de Acción de Cambio Climático. Efectivamente, como que nosotros acá tenemos una ansiedad de implementar pronto porque estábamos esperando que hubieran instrumentos ambientales efectivos, porque no había, hasta hace 5 o 6 años atrás, yo creo que no había nada. Nosotros estábamos esperando una política pública que nos obligara a proteger humedales, por ejemplo. Fuimos de los primeros que nos lanzamos a reconocer humedales urbanos, a hacer la ordenanza. Hoy día también el sistema de certificación ambiental nos ayudó mucho a que nosotros pudiéramos compartir y sensibilizar a los mismos colegas, jefes y directores de departamentos con el tema ambiental, porque finalmente en un municipio cada uno trabaja en una parcela, así como trata de hacer mejor lo que mejor puede, y no me cabe duda de eso, su trabajo,
pero pensando en su trabajo nomás, en su medio, el de transporte en transporte, y con todo lo que eso lleva, ¿cierto? Con las complejidades que tiene para cada colega en el municipio desarrollar su área. Pero hoy día el sistema de certificación ambiental nos hizo conversar a todos los departamentos, porque antes era como, nos pasaba mucho que era así como ya el loco al medio ambiente, el hippie de medio ambiente se le ocurrió hacer esto, pero ellos esperaban que nosotros lo hiciéramos todo. Hoy día no, hoy día sobre el grado permear, yo creo que hoy día hablamos todos en términos, no sé si todos, casi todos, la mayoría en términos ambientales. Está hablando riesgo y desastre con nosotros, por ejemplo, con el tema ambiental, que es muy importante porque son parte del plan de acción de cambio climático. De hecho, hoy día todos son parte de acción de cambio climático, y justamente algo que pasó en la construcción de ese plan es que la última etapa, antes de que ya el plan estuviera listo, lo conversamos entre todos. Nos juntamos todas las unidades municipales y lo revisamos, lo vimos, lo analizamos. Y eso fue súper rico porque hoy día todos se sienten parte del plan. No es que nosotros lo inventamos y a ellos se les ocurrió ejecutar, ellos tienen solamente que ejecutar, sino que ellos tienen claro qué parte les corresponde dentro del plan de acción de cambio climático y por qué se está haciendo, entienden la importancia. Y como te digo, hoy día el gobierno local lo tiene también tan claro que como que todos estamos hablando y utilizando los mismos conceptos. Tenemos también una mesa de gobernanza ambiental climática que la estamos trabajando también con la comuna, con distintos representantes de organizaciones comunales, y tenemos el Comité Comunal de Humedales, donde también está representada la comunidad. Entonces lo que hoy día hacemos, yo creo que nunca había tenido, por ejemplo, tanta participación ciudadana, a pesar de que eso enlentece un poco, pero está súper claro porque la gente sabe lo que vamos a implementar, cómo lo vamos a hacer y cuál es la importancia que eso tiene. Hemos aumentado el número de parques, por ejemplo, parques que son parte de hoy día del municipio y que para nosotros a veces es un poco más fácil, digamos, de proteger y cuidar que para una comunidad sola. Y tenemos una visión de la ciudad que queremos llegar súper clara. Hoy día está la actualización del plan regulador, por ejemplo, que tiene una visión mucho más de protección del medio ambiente que lo que tiene obviamente el plan antiguo, que es muy antiguo. Pero sí tiene esa impronta de protección que antes no se veía. Hoy día yo siento que, no sé si le pasará a todos los municipios, pero al menos este municipio en particular tiene clarísimo que a la cabeza va la protección, porque nosotros además somos una ciudad que vivimos de nuestro entorno. O sea, sin proteger nuestro entorno, la verdad es que no comemos. No se puede pensar un desarrollo para Valdivia en particular que esté desconectado de proteger nuestros recursos naturales o bienes naturales o la naturaleza en general. Es un gran desafío, sí, porque todavía tenemos esa visión más pragmática, ¿cierto? Del crecimiento lineal, sin conexión con el medio ambiente, pero yo creo que nos estamos dando cuenta y despertando cada vez más. Además que yo me siento orgullosa de vivir en Valdivia. La verdad, yo vengo de Concepción, pero me conecto mucho más con Valdivia por lo mismo, porque siento que Valdivia tiene y espero que no lo pierda, siente ese valor de la naturaleza que no se siente en otras ciudades, como lamentablemente Concepción ha ido cambiando, pero sí, yo siento que eso es Valdivia y siento que hay que aprovecharlo, no hay que perderlo, no hay que desaprovecharlo. Muchas gracias, Carolina. ¿Consuelo? Sí, poquitas cosas que complementar, porque ya han dicho harto, pero yo creo que hay un tema de las temporalidades que son súper difíciles, ¿no es cierto? Por ejemplo, hoy en día muchos de los temas ambientales, la ley de glaciares, humedales, las normas secundarias, han tomado años, ¿no es cierto? Años. Entonces, el otro día escuchaba a un colega que decía, cuando ya la ley de glaciares se apruebe, los glaciares ya no van a existir. Y en Chile hay mucho ímpetu en los activistas. Yo he trabajado hace tiempo con
con activismo climático, medioambiental, y siempre está esa búsqueda de la judicialización de los conflictos, porque es como que no nos queda otra, ¿no es cierto? Pero las temporalidades son muy distintas, entonces, ¿qué hacer frente a eso? Yo es una pregunta que me hago y creo que el activismo es una respuesta, no sé, buena, no sé cómo llamarle. ¿Y qué era lo otro que iba a decir? Yo creo que en el fondo también mirar un poco volver a esta idea de micropolítica, como hay un montón de acciones que se están llevando a cabo que nosotros hemos visto, recuperaciones de cauce, recuperación de bosque nativo, recuperación de suelo, un montón de cosas que podemos hacer, ¿no es cierto?, que están haciendo muchas personas en sus vidas cotidianas que van cambiando las relaciones. Aquí en el texto McKeith habla de educar distinto, ¿no es cierto?, a los niños, etc. Y otra cosa que hemos estado viendo en las investigaciones y que es una pregunta trascendental que un poco tú decías, que ¿por qué el medio ambiente no convoca, ¿no es cierto? ¿Por qué el cambio climático no convoca? Y lo que hemos visto a microescala es que cuando eso se lleva a temas muy puntuales como el tema del agua, sí convoca. O el tema del reciclaje, o el tema de los bosques, o el tema de los suelos. Porque claro, el cambio climático es un término que viene desde la ciencia, ¿no es cierto? Y que cuesta que baje, porque tiene que ver con... Hay una expresión que hemos escuchado mucho en experiencias locales, esto hay que amarlo para protegerlo, ¿no es cierto? Entonces el cambio climático es algo que todavía nos parece un poco ajeno, y justamente en las negociaciones ahora de la COP, lo que están intentando muchos de los negociadores, ¿no es cierto?, relaciones internacionales, es poner la ciencia o basarse en la ciencia. Y vemos científicos llorando, ¿no es cierto?, desesperados, y al mismo tiempo es súper paradójico porque, claro, como que esto que también se busque esta justificación científica, que obviamente existe, ¿no es cierto?, no la vamos a negar por ningún motivo, aleja al ciudadano, a las ciudadanas, también de poder implicarse en causas y un poco lo mismo que hemos visto con la ley de cambio climático, pasa un poco lo mismo, tiene que haber esta idea general, ¿no es cierto?, pero que después tiene que estar aterrizada a ciertos territorios, etc. ¿Sí? Bueno, si pregunta brecha, yo creo que hay millones de brechas, que podríamos hablar toda la vida de brechas y de trancas que hay. Las ñañas ya mencionaron harta el tema de la política, la participación también. Yo creo que una de las que más hemos visto nosotros últimamente es justamente eso, el tema de la coherencia, incluso de quienes, o sea, la coherencia. Porque a mí me marcó mucho, y bueno, a todos nos marcó mucho, cuando fueron los alegatos en el tercer tribunal ambiental por el tema de la norma secundaria, y cuando salimos, estuvimos conversando, después nos reunimos afuera, y la abogada nos agradeció mucho que hayamos estado allá, que hayamos empezado con ceremonia, que nos hayamos ido a instalar afuera del tribunal, a apoyarla a ella como abogada, a ser la voz del río mientras se estaba decidiendo su futuro en tribunales. Y ella nos dijo que la justicia también era eso, no solamente el estar ella o todos ahí defendiendo una ley, una norma, defendiendo el río en tribunales como política y legalmente, sino que también era el estar afuera tocando instrumentos, el estar afuera comiendo, el haber empezado con ceremonia, que eso también era hacer justicia, era hacer presencia, era hacer presión, y eso se nos ha olvidado. Hubo una época en la que hubo mucha presencia, mucha presión en el estallido social, pero después con la pandemia, y ahora hay muchas cosas que pasan y nadie se entera, o nadie va a hacer esa presencia, hacer esa presión. Y eso lo hemos visto mucho últimamente.
la incoherencia incluso de muchas personas que sí son conscientes, pero no, o sí, claro, sí son conscientes, pero no, muchas veces no se es coherente. Entonces creo que esa es una gran brecha, porque si bien hay ciertas personas que definen y deciden, toman las decisiones, que conversan en cuatro paredes cómo va a ser la vida los próximos 20 años, los próximos 10 años, para un país, para el mundo incluso, pero somos nosotros quienes hacemos que eso resulte. Entonces también depende de nosotros hacer lo que resulte. También podemos boicotear eso, y distintas formas, no solamente destruyendo, sino que construyendo algo distinto por nuestra parte, o educándonos, o haciendo presión, haciendo que si es que hay una ley que está en juego y que es la única ley que cuida el río, que lo protege, hay que estar defendiendo esa ley y hay que estar con todo, en todo lo que se pueda y darlo todo, porque es ahí, es ese momento, es ese día, es en ese juicio. O por ejemplo lo que estamos viviendo ahora con el tema de Julia Chuñín, que es una defensora, una ñaña mapuche que fue desaparecida, asesinada, ha pasado un año y todavía no ocurre nada. Y en la fiscalía de acá, de esta misma ciudad. Entonces para nosotros también lo vemos como un momento crucial, porque si dejamos pasar esto, que no se haga justicia, ¿qué va a pasar el día de mañana? ¿Qué nos va a pasar el día de mañana? Entonces es ahora cuando hay que estar, es ahora que hay que darlo todo para que eso no ocurra, para que no siga ocurriendo la injusticia. Y yo creo que en general estamos ahora a nivel histórico en un momento crucial, de que si no nos movemos, puede que pase el tren. Entonces el entenderlo también así, que lo queramos o no, muchas veces hay que dar más de lo que esté en nuestro radio, como les decía la Lamien, de lo que está en nuestra parcela. Muchas veces hay que pasar la parcela de al lado, hay que conversar con el vecino de allá, de allá, de allá. No solamente, por ejemplo, por yo ser mapuche, solamente voy a trabajar desde donde nosotros lo hacemos, que es de la defensa de nuestro territorio, desde la ceremonia, que también se establece equilibrio a través de la ceremonia, pero también hay que estudiar, lo queramos o no. Yo no tenía ninguna intención de estudiar, pero nos tocó para poder avanzar, ir a la parcela de al lado, incluso estar dentro del sistema, pero hacerlo distinto, y eso depende de nosotros, porque nosotros somos la base nosotros somos la mayoría, somos la masa, y la masa mueve todo, y tampoco estamos solos, tenemos el apoyo nosotros creemos firmemente que tenemos el apoyo de nuestros ancestros, de los ñen. El río nos apoya también, si es que nosotros le vamos a apoyar, nos va a apoyar, él también va a hacer sus jugadas. Entonces, eso creo que es al menos la brecha con la que más nos hemos enfrentado, que es donde más poder de decidir tenemos, que es la coherencia de la gente. Sí. Gracias también, gracias ahí Carolina, Consuelo. Nos dejan ya bien removidas nuestras aguas internas. Y la externa también. Así que si también alguien se siente provocado interpelado con estas reflexiones que están puestas aquí en este espacio circular, dejamos abierta la palabra para que quien quiera también hacer alguna reflexión, alguna consulta, alguna pregunta, interpelación, queda la palabra abierta. Una reflexión también. Una reflexión, claro. Hola, Betania. soy Betania, soy igual ambiental. Soy estudiante igual aquí en la FRAC y estoy separada con muchas cosas que me interesan mucho y que me tocan directamente.
Usted habló de la igual, como reconociendo que la educación ambiental es parte de la brecha que hay que conseguir porque la gente no se involucra, a veces porque no sabe, pero a veces también porque no sabe, como decía Pía, y no se involucra y no se es coherente. Tengo un poco dos preguntas, una siendo como, ¿qué está haciendo ahora el municipio en cuanto a educación ambiental? ¿Hay algún programa, algún proyecto? ¿Es eso parte de lo que se está instaurando en Valdivia como parte del proyecto de educación ambiental? Que hayan proyectos en distintos lados, no solo niños, no solo escuelas. Yo creo que falta mucho que hacer con adultos, con comunidades, con vecinos. En espacios públicos, siento que falta mucho esa instancia que la gente salga a conocer su espacio natural. Yo la mayoría de la educación ambiental que hago es a turistas y haciendo espacios que no tienen por qué ser para turistas, pero esos son los que llegan. O si no, son niños y escuelas, que es súper importante, pero ahí falta mucha gente que no está yendo a esa distancia, que no está haciendo esa información. Y pues me gustaría saber si usted sabe algo de eso. Fíjate, las dos preguntas. Digo yo. Y la otra pregunta era a Pía si usted cree que hay una forma de que la educación ambiental igual acceda a ese tipo coherente. Porque uno educa pensando, claro, uno piensa que uno educa por la ignorancia, pero hay gente que sabe y elige no participar. O sabe y por algún motivo igual no participa, no se involucra. Falta otro tipo de educación ambiental, falta una educación ambiental más integral, falta organizar otros espacios, ¿qué cree usted que se puede hacer con eso? Perdón, quizás a lo mejor antes de que contesten, hablamos más palabras y ustedes reflexionan mientras con su respuesta. Manuel. Sí, bueno, yo quería como también hablar un poco de las cuencas según el afiche, en el marco de cuencas, ¿cierto? Nosotros venimos saliendo hace 50 años de un modelo, digamos, donde por ejemplo se dictó el Código de Aguas, ¿ya? Que se ha aplicado como 40 años y se han tenido dos modificaciones, en 2005 y ahora una más importante que lo ligó con el tema del cambio climático, por eso se están desarrollando los planes estratégicos de recursos hídricos. O sea, hay un desarrollo que es importante difundir, ¿ya? Como este que estamos ahora. Hay una mesa de trabajo y ahí se está conversando también este tema más ligado con el agua. Una de las causas que generó la aplicación del Código de Agua fue, por ejemplo, crear falsos dueños de agua. Incluso gente ligada a los APR, hay personas que se creen todavía dueños de agua. El cambio del nuevo código ya eliminó la palabra dueño y ahora son titulares. Pero el concepto de dueño está enraizado en la población, lamentablemente, de dueños de agua, cuando en realidad eso es un producto negativo que tuvo el código de agua y que juega en contra de lo que estamos hablando acá, en mi juicio. Yo fui director regional de la Dirección General de Agua, por eso en el periodo de Bachelet, el último periodo. Entonces, por eso tengo claro que esos efectos negativos. Yo de repente iba a APR y gente que se cree dueños de agua, todavía. Entonces, ahí hay un tema súper complejo, que esas personas, por coincidencia, ¿no es cierto?, piensan que el agua se pierde en el mar. Entonces es un tema bien complejo. Entonces, lo que se está desarrollando aquí hay que impulsarlo y los cambios al Código de Agua, los dos cambios se demoraron como 10 años. Entonces, son procesos políticos largos y han generado herramientas como, por ejemplo, la que liga a la Ley Marco de Cambio Climático y al nuevo Código de Agua a través de los planes estratégicos que se están desarrollando. Entonces, yo creo que ese es un elemento muy valioso a difundir. Y lo otro, yo siempre escucho que se habla de la cuenca del río Valdivia. Pero yo me gustaría hacer un énfasis que la cuenca del río Valdivia es una cuenca transfronteriza, digamos, nace en San Martín de los Andes. Entonces, este tipo de jornadas también habría que un poco socializarlas desde allá, un poco como una forma de
permear estos conceptos que se están hablando. Y como digo, esos son temas que son como obstáculos. Entonces habría que un poco distinguir que el agua es un bien nacional de uso público y siempre ha sido un bien nacional de uso público. Se han hecho esfuerzos, por ejemplo, en el tema de la Constitución, no prosperó, pero en el Código de Agua se establece eso. Entonces, ese concepto yo creo que sería conveniente difundirlo y ponerlo en valor, digamos. Ese concepto de bien nacional de uso público, independiente del tema cultural que puede manejar la también, que yo también lo manejo el tema, porque igual tengo un hijo, no, manejo ese tema, o sea, lo conozco, no es que lo maneje, lo conozco. Entonces, pero eso es un poco diría comentar. El tema de los planes estratégicos de recursos hídricos que coordina la ley marco con el nuevo código de agua. Entonces el nuevo código de agua es un avance por ese lado. Eso hacía grandes rasgos. Gracias. Bueno, igual la Corporación de ANR estuvo también Claro, sí, incidió en el cambio también de la normativa del Código de Agua, también pudieron ahí meter. Sí. La Solo corporación. puedo agregar un punto de como esta idea que yo manifestaba de que hemos visto que cuando se habla de cambio climático tal vez no tiene tanta bajada, justamente fuimos a hacer observaciones a las mesas de recursos hídricos y no se comparaban con otras mesas de la ley de marco de cambio climático, que hay un interés mucho mayor, mucho más convocatoria, mucho más participación, porque la gente estaba viviendo en el fondo un problema concreto, no una noción global, sino experimentando escasez. Y esto que en esta zona la disponibilidad de agua, que hay que está bien. Gracias. Hablamos una Sí, palabra que circule, no sé si alguien más quiere hacer alguna reflexión, algo que le carille, lo que hemos escuchado, o lo que uno también tenga, ¿no es cierto?, también a propósito de su experiencia, de su trabajo, así como la Betania, o Manuel también, Karina y después el Camino. Dale. Una idea nomás, que cuando hablaba, ¿es Carmen? Carolina. Carolina. Yo vengo de Santiago y yo igual trabajé en una municipalidad, pero yo destaco mucho la calidad de los directivos, los profesionales de la municipalidad de acá de Valdivia, porque a mí me tocó ver directivos que no tenían esa capacidad de reflexiva y de presentarse así como con un dominio y con un interés genuino por las temáticas que lideraban. Por ejemplo, en mi caso, la municipalidad en la que yo trabajé era la municipalidad son más operativas, ¿no? Como para saber el Maipú. Bueno. Y yo pienso que en la municipalidad es como, no sé, es más operativa, ¿no? Como que tienen que hacer muchas cosas, tienen que trabajar. Claro. Y pienso que exigirles además que piensen y que tengan respuesta y todo lo demás como mucho, ¿no? Como harto. Entonces yo destaco harto la labor de la municipalidad de acá, me parece como bien diferente a lo que yo viví. Igual te quería preguntar si es que acá, porque pensaba, por ejemplo, este es un espacio de pensamiento, de reflexión. En las municipalidades no tienen esos espacios, o sea, tienen que puro trabajar y ejecutar y trabajar y la gente y hacer. Entonces pensaba acá en la municipalidad, no creo, pero igual por consultar, está como esa disposición quizás como a abrir más espacios quizás de vinculación con la universidad o con el pensamiento, con la reflexión, para tener como un marco más general de las cosas que se trabajan más allá de lo operativo y del día a día. Claro, si guardáis la respuesta para el final, para hacer, vaya anotando ahí, tienes dos pendientes. Camilo. ¿Ya? Sí, yo quería opinar un poquito sobre. Yo pertenezco también a una organización que organiza también actividades, conversaciones sobre temas como el agua. Y creo que muchas veces lo abordamos con personas que pensamos muy parecido, personas que somos muchas veces los mismos, que nos vemos las caras en todos los eventos casi. Y creo que la manera de abordar los temas
tan importantes como el agua requieren una mirada y voces disonantes, distintas, ¿cierto? Y más aún en un territorio que se enfrenta a nuevos usos. Está cambiando, la agricultura avanza hacia el sur, hay un cambio de uso de la tierra, el uso del suelo, los loteos, nuevos proyectos salmoneros, pisciculturas, varios usos que se intensifican o llegan al territorio. Entonces, en esa óptica tenemos nuevos usuarios del agua y distintas voces que pueden ser disonantes. Entonces, también un poquito invitar a que quienes estamos organizando actividades no nos olvidemos que para el futuro, digo yo, y también es una autocrítica de nuestra propia organización, de ampliar en las visiones, ojalá para enriquecer un poco, porque para construir el mundo necesitamos a todos, como para avanzar. Una reflexión un poquito porque nos toca a muchos vernos las mismas personas, y creo que es súper importante dejar ese fraccionamiento que muchas veces a organizaciones de base, algunas, les cuesta encontrarse con en el mundo empresario o representantes de un gremio. Hay una distancia que yo creo que de alguna manera hay que sobrepasar y acercar de alguna manera. Creo que es un llamado también a la empatía como especies, como seres humanos. Eso. Yo quería tomar un poco la palabra, que detrás de cámara. Detrás de las cámaras. Sí, a mí, bueno, agradezco también las reflexiones. Me parece que este tipo de instancias justamente también guarda relación con eso, el poder generar espacios para el diálogo. Estoy súper de acuerdo en ese sentido con Camilo, el seguir reflexionando y encontrándonos entre un poco los mismos. Está súper interesante como para poder seguir encontrándonos la razón y estar de acuerdo, ¿cierto? Pero poca acción tiene eso. Y en esos términos me llama profundamente la atención y me convoca también las palabras de la Damián Pía en términos de estar en la primera línea. Frase que no tiene tan buena fama después del estallido, ¿cierto? Pero efectivamente siguen habiendo primeras líneas, porque un poco la idea de la emergencia a 0 metros efectivamente la tenemos. El margen del cambio climático, que efectivamente son nombres muy grandes, los cuales como que nada, los tuteo para otro lado y que otros hagan acerca de eso del cambio climático, pero la escala termina siendo fundamental a la hora de poder recoger aquellos cuestionamientos y aquellas urgencias que están bajo el marco del cambio climático. Y en ese sentido me parece que las escalas municipales tienen una gran potencia, ¿cierto? Yo concuerdo igual con la compañera ya de poder tener respeto en términos de las labores municipales, aunque a veces no estamos mucho en acuerdo, ¿cierto?, con el aparato público, pero sí empujan, sí al menos tienen, ¿cierto?, y cuando tienen voluntad empujan mucho. Y en ese sentido también llamo a la reflexión en términos de escala. Cómo las escalas son también relevantes a la hora de poder mirar cambios, posicionarse en el reconocimiento de esas primeras líneas y accionar, ¿cierto? Y accionar. De tal forma de que este tipo de espacios no termine siendo un espacio de colegas que se encuentran siempre, sino que sean convocantes, ¿cierto?, a la ciudadanía, porque sin duda que hay algo que sí que reconocemos todos, de que el agua termina siendo un elemento vital, no solamente para el aseguramiento de nuestra sostenibilidad humana, sino que para la vida en sí misma. El desarrollo de escala humana plantea ese elemento de forma crucial también. Nuestra acción humana, como se pone en reverencia por la vida, que termina siendo una cuestión que nos debiese convocar a muchas más, ¿cierto? Eso me parece... Gracias. Así son los diálogos descalzos. Rodrigo, si lo tardes con tu reflexión. Sí, es como, no es tan aterrizada, pero hay varios como conceptos que se han tocado y me llama mucho la atención y me valía mucho el concepto que dices tú, Pía, de ser coherente.
Qué difícil es ser coherente, porque también hablamos de somos conscientes y somos inconscientes. Y yo también pregunto, ¿quién no es consciente realmente? Yo creo que hay mucha conciencia, yo creo que el ser humano en realidad tiene bondad por naturaleza, ¿cierto? Y siempre buscamos nuestro bien. Pero es difícil porque, y me causó gracia el pensamiento de Max Neff, donde dice que estamos en este suicidio que es el desarrollo, porque estamos separados de nuestra naturaleza. Pero finalmente buscamos el desarrollo porque estamos súper arraigados a nuestra naturaleza, a nuestro instinto de supervivencia, ¿cachai? O sea, esa incapacidad de adaptarnos se refleja en nuestra incapacidad de incomodarnos, ¿cierto? Y por eso nos cuesta tanto ser coherentes también. Porque acá todos podemos, no sé, pues, apuntar a las grandes empresas y decir, no sé, Arauco, con un gran contaminante, con una caca ambiental. Pero ¿quién no tiene papel higiénico en el baño acá? ¿Cachai? ¿Hasta qué punto estamos como dispuestos a incomodarnos en cosas que en realidad ni siquiera van en contra de nuestra supervivencia, pero que podrían ser un paso? Nosotros somos consumidores, nosotros tenemos esa presión. ¿Podemos incomodarnos como consumidores? Yo sí les comentaba, ahora estoy en una zona rural, hemos hablado mucho del tema de ante esta escasez hídrica, empezar a usar baños secos. Y oye, ya anda a hablar de baño seco con la gente, se espantan, ¿cachai? Es como, ¿cómo vamos a volver a la prehistoria? ¿Cachai? ¿Y por qué la prehistoria es mala? De repente también como que vale la pena hacerse esas preguntas como básicas. Siento que de repente nos alejamos de esa naturaleza y estamos tan arraigados en este instinto como de supervivencia y de evitar la incomodidad, que se nos olvida que es natural también, de repente, no sé, incluso acercarnos a la muerte, cosas más así naturales. Hemos estado muy desconectados y buscamos suplir ese instinto en este consumo, en cosas que son banales finalmente. Entonces, no sé, son muchas cosas ahí que... Pareciera a veces que también... Pareciera claro que esta crisis también ecológica es muy coyuntural respecto como a momentos, como lo que pasó con Valdivia, con Celco, y de pronto se generó un movimiento ambiental que fue capaz de frenar. Todos conocemos la historia. Y de pronto como que cuando pasa esta coyuntura como que pareciera que nos olvidamos fácilmente, hasta que vuelve una nueva crisis, como que funcionamos solamente a partir de crisis. Entonces, lo que nos cuesta ahora entender es que en el fondo este cambio climático ya no es cambio climático, en realidad ya estamos en una crisis climática, pero que en el fondo estamos todavía como en una burbujita y como que, siento yo, esta es mi perspectiva, como que cada vez nos estamos, o de cierta forma como que el sistema hegemónico, vamos a ponerlo de esta forma, nos está construyendo una virtualidad que nos saca de la realidad, cada vez más virtuales, cada vez cada vez miramos menos al río, digamos, cada vez estamos más pegados en el celular, cada vez estamos más movilizándonos con el auto, cada vez como más aislados del mundo y entre nosotros mismos. O sea, yo creo que también hay una crisis de humanidad en términos de la conexión que nosotros generamos. Lo conversaba otro día, no sé, con una persona como también en temas climáticos, como necesitamos pasarle la posta a esto. Bueno, obviamente que también hay una cuestión transgeneracional donde todos estamos en el mismo barco, todos apuntamos, pero aún así, a partir de la educación ambiental, a alguien hay que pasarle la posta o a alguien hay que subir a este barco. Y el problema hoy en día es que no tenemos a quién pasarle la posta. ¿Cachai? Como que es muy poca la gente hoy en día, en términos como de masa, que probablemente esté resonando con los temas que son urgentes para nosotros como humanidad. Y ahí hay un tema también, yo creo que es importante que también veamos estrategias y no sé, ver de qué forma se puede salvar eso. A mí me cuesta entender, pensarlo en verdad. Quería poner también aquí otro punto, por allá un poco de reflexión, de este ensayo que pone Manfred, lo mencionó aquí en un punto Boris, que este ensayo termina con 5 postulados y un valor inalienable, ¿cierto? El valor inalienable ya fue mencionado, pero lo vamos a mencionar igual, porque creemos que también hay que ser majadero incluso en esto. Y los postulados respecto a esta nueva economía son que la economía está para servir a las personas y no las personas para servir a la economía,
2, el desarrollo tiene que ver con las personas y no con los objetos. 3, el crecimiento no es lo mismo que el desarrollo y el desarrollo no precisa necesariamente de crecimiento. Y a veces precisa de crecimiento. Y a veces necesita crecimiento. Ninguna economía es posible al margen de los servicios que prestan los ecosistemas. Tenemos un techo también que nos dan, ¿no es cierto?, los servicios ecosistémicos. No podemos ir más allá y la verdad es que en esta virtualidad estamos consumiendo más de un mundo completo. ¿Y cómo te explicas eso? Justamente porque no estamos siendo conscientes del límite ecológico del sistema, del planeta. 5, la economía es un subsistema de un sistema mayor y finito, que es la biosfera, y por lo tanto el crecimiento permanente es imposible. Y el valor inalienable e irrenunciable es que ningún interés económico, bajo ninguna circunstancia, puede estar por sobre la reverencia por la vida. Con esto quiero cerrar el texto de Manfred. No sé si pasamos ya a nuestra... Rodrigo, perdona, pero hay respuestas preguntas que le hicieron a la Sí, por eso, pasar a la respuesta de las detonadoras que también nos den una reflexión respecto a lo que ha circulado acá. Que hay 2 preguntas específicas a la Caro, que a lo mejor podríamos partir por ahí, digo yo, que están pendientes de lo que conversamos de Italia. Perfecto. Me acuerdo de uno de la otra. Educación ambiental. Educación ambiental, sí. Bueno, es un gran desafío. Educación ambiental en general, yo como decía anteriormente, más que educación es sensibilización, porque finalmente la educación, como que lo que decías tú, hay mucha gente que está muy educada, pero justamente no es coherente porque no está sensible con lo que debiera ser sensible, o no lo entiende, no está consciente, no sé. Entonces la idea, ojalá, es transmitir eso, y eso se transmite de distintas maneras. Cuando uno trabaja con niños, es diferente trabajar con adultos, y justamente nosotros queremos abrir un espacio, que es la escuela que esperaba abrir este año, pero ya la escuela no alcanza, que es una escuela para, que tampoco me gusta mucho la palabra, pero líderes ambientales, en que la idea es transformar como la energía que tienen las personas y esta convicción en acción, pero que nos apoye a nosotros también como nuestro trabajo municipal. Porque finalmente muchas veces nos llenamos de denuncias, las personas no saben cómo denunciar, no conocen bien las políticas que hay, las leyes que hay, y se pierde esa energía que tiene esa persona en la burocracia. Entonces, en el fondo es enseñar a enfocar esa energía con la burocracia que existe y enfocándola mejor, digamos, de una mejor manera. Y en ese paso, ojalá, justamente aumentar la sensibilización y encontrar a otras personas que, como decía Camilo, es súper importante, porque el desafío es cómo llegamos a las personas que hoy día no quieren ser, o sea, hay personas que no quieren ni escuchar, no les interesa en realidad. Y también hay personas que sí les interesa, pero no saben cómo empezar, cómo hacer algo. Entonces queremos crear también una red de comités ecológicos que también a veces las personas quieren hacer algo, crean un comité para hacer algo, pero no saben cómo, o no saben de dónde pueden sacar ayuda. Entonces como que eso es como de lo que queremos hacer, empezar a hacer este año. Tenemos una red escolar de observadores de humedales, donde hoy día tenemos ya más de 100 niños trabajando, que es una red que queremos que sea más dinámica y más continua en el tiempo. Entonces queremos trabajar como 3 años en 5 establecimientos, después cambiar 3 años en otro establecimiento, pero ir generando esta semilla con profesores que también sean más motivados y más sensibles al tema, porque lamentablemente también dentro de los colegios, los profesores que están más de 8 horas con nuestros niños ahí, no están sensibilizados, no les interesa el tema ambiental. Y aunque tú les pases en el currículum una planificación curricular con el tema ambiental, no lo van a hacer porque están acostumbrados a hacer lo que hacen siempre y les cuesta salir de ese margen que es exitoso para ellos en su planificación y en su vida en general profesional. Entonces, ¿cómo motivar también a sus profesores? También es un gran desafío. Y que incluso desde la academia, desde la formación de esas personas que van a educar, vengan con esa sensibilización distinta, o de esa convicción de que esto es importante también transmitírselo a los niños.
generalmente, yo que trabajé en los colegios también me encontraba con esa como ideología del profesor de que ellos no tienen que transmitir valores, que los valores se transmiten en la casa, pero cuando los valores no están en la casa son ellos los que tienen que transmitir. ¿Cachai? Entonces como que faltan hartas cosas en las que nosotros no vamos a poder hacerlas todas, pero sí en apoyo y gestionándolos con otras organizaciones o con ustedes mismos, con los que están acá, cómo transmitimos eso desde la formación. Entonces no sacamos nada con llenarnos con planes curriculares y finalmente el que lo tiene que aplicar no sabe ni siquiera cómo. Y nos ha pasado mucho que la universidad tiene súper buenas ideas, es lo que tú decías de la vinculación con la universidad, ya me acuerdo. Tiene súper buenas ideas y quiere hacer cosas y nos traen planes curriculares para aplicarlos, pero como los profesores no saben mucho, no los aplican y quedan ahí muertos. Nosotros mismos tenemos un plan curricular que no hemos podido, no ha sido exitoso en su aplicación, a pesar de que nosotros creíamos que era un súper buen plan. Porque, como te digo, es muy poco el margen que se le da a los educadores y los educadores no vienen con esa semilla ya instaurada desde su base. Entonces, desde ahí hay que capturarlo. Y entender que, bueno, es que, claro, siempre cuando uno está como en el colegio, te tildan como el hippie, el que ya son cuestiones tuyas, pero tratar de que esas personas entiendan que esto no es una idea mía, no es una idea de nosotros que estamos aquí, en estas 4 paredes, es la realidad, esta es la realidad, esto es lo que tiene que pasar para asegurar nuestra subsistencia en este planeta. Es como lo tenemos que ver y es también súper liberador sentir que tú eres parte de todo. Es desconexión, es dejar de vivir en este mundo como que está en el celular, que está en este aparato o en la tele que nos ponían antes, ¿cierto? Nos enchufaban a la tele para que nosotros nos quedemos ahí como zombies y transformarnos eso. Hoy día es lo que estamos transformándonos, es zombies, digamos. Entonces, ¿cómo hacer entender eso a los educadores? Para que no crean más zombies, sino que gente que esté conectada a la realidad. Y esta es la realidad. Bueno, eso es un gran desafío que nosotros como municipalidad no creo que logremos tanto, pero sí al menos estamos en camino. Tenemos también hoy día los grupos nativos, que como que son pequeños sistemas educativos que están en el territorio. Hoy día, por ejemplo, el servicio de salud es algo que nos está apoyando impresionantemente porque estamos entendiendo que la salud está en la naturaleza, porque si la naturaleza se enferma, nosotros también. Entonces hoy día, por ejemplo, algo que para mí era insospechado hace un par de años atrás, que el servicio de salud estén convocando gente para hacer huertos comunitarios. Nosotros tenemos programas de huertos también que estamos tratando de apoyar justamente eso a las comunidades que no saben cómo empezar, que están partiendo, porque necesitan material, ya que necesitan un camino, una línea. Tenemos la escuela nativa. Bueno, en realidad son estas cosas que se están haciendo insuficientes, siempre serán insuficientes, pero al menos tenemos un camino trazado que creemos que va bien, pero para eso necesitamos el apoyo de todos. Y la universidad es un ente fundamental para que lo logremos también. Sí. ¿Manuel? Un comentario por hacer lo que decía el tema ese de yo he hecho igual taller de educación ambiental donde una vez instruí un pluviómetro. Cuando estuve en la iniciativa de agua, igual entregamos un pluviómetro a un montón de escuelas y resulta que cuando está inserto la obligación de los profesores, las iniciativas son súper buenas, se mide el agua, se genera información y eso es posible hacer con la unidad de práctica. Pero después que uno se retira o se retira el servicio público, esos otros quedan botados o quedan a la intemperie porque no es una obligación, digamos, del profesor, porque el profesor está saludado y cuando una iniciativa de ese tipo debe ser una tarea que puede incorporarse, pero no se incorpora porque no es algo, digamos, que está dentro de las obligaciones del profesor.
Los directores. Nos queda poco tiempo, tenemos un cóctel esperando solamente para que un coffee. Entonces, claro, demos la última reflexión es Consuelo, Pía, para poder ir cerrando esta conversación y después con un cafecito y ahí un dulcecito podemos también cerrar con más. Y quede pendiente un poco en este círculo. ¿Ya? Yo voy a cerrar con dos cosas que creo que reagrupan un poco lo que me ha llamado la atención de lo que se comentó aquí entre todos y todas. El tema de las escalas, por ejemplo el tema de la justicia social o hablar de educación ambiental. Hay varios colegios acá alternativos, ¿no es cierto?, pero que son espacios súper privilegiados, donde de hecho mis hijos van, que que los profesores sí saben, sí están formados en eso, y ahí está esa brecha, volvemos de nuevo al mismo tema, en que no está esta idea de juntarnos, de transversalidad, ¿no es cierto?, como existe en otros países o en otros espacios. Quizás también la ruralidad puede ser un espacio de convergencia, pero también está eso de los neorurales, también hay tensiones ahí, en fin. Entonces, para mí el tema como de clase social, volviendo un poco a los conceptos básicos, ¿no es cierto?, que nos atraviesan como economía, clase social, justicia, política, creo que no hay que perderlo. Y por otro lado, esta idea que tenemos constantemente de que lo que la naturaleza aporta al ser humano. Pero me gusta mucho ver y mirar cómo los seres humanos también aportamos a la naturaleza en temas de recuperación de cuencas, un poco lo que estábamos hablando, ¿no es cierto?, lo que decía Pía, de ir a hablar con el vecino para hacer algo, para correr el cerco de esas relaciones, y que yo creo que se habla muy poco, porque los humanos, la humanidad somos los culpables, ¿no es cierto?, de este antropoceno, esta idea de que hemos marcado un antes y un después, pero también quiero creer que hay muchas iniciativas que se están llevando a cabo que son a microescala, pero que nosotros también tenemos un rol que jugar con la naturaleza, no solo los servicios que la naturaleza nos presta, servicios ecosistémicos que nos prestan a nosotros, sino que nosotros también tenemos ese deber recíproco de alguna manera. Super. Gracias, Consuelo. Responder su pregunta. Igual es una pregunta complicada. Pero lo estuve pensando y yo quiero tomar un poco lo que dijo Rodrigo, y usted habló de sensibilidad y usted habló como de la esencia del humano. Y claro, si bien hay mucha incoherencia y hay mucha inconsciencia y hay mucha oscuridad incluso en el ser humano, pero si hablamos como de esta acción que queremos movilizar, ¿cierto? O sea, el movilizar a la gente. Y claro, todos somos seres humanos. Todos tenemos en algún, aunque sea bien escondido y al final de todo, pero tenemos sensibilidad por algo. Quizás por la familia, quizás por un hijo, quizás por la música, por el arte, por el cine. Pero hay algo que nos logra tocar esa esencia, esa fibra. Entonces quizás una forma es eso, el sensibilizar, tratando de llegar a esa fibra y desde distintas veredas. Por ejemplo, yo creo que algo como lo que estamos aplicando allá en el tema de Julia Chuy, el tema de la batucada, que quizás la persona no le es de gran interés ir a protestar por la justicia de Julia Chuy, pero quizás la batucada le interesó. O quizás sí tiene la conciencia, pero le falta ese empujoncito como ya actúe, hay cómo actuar. Entonces ya hay una batucada. O no sé, una película, cosas que sean interesantes para el ser humano, más cómodo, pero que quizás sin darse cuenta esté aportando a ese bien mayor. Quizás esa podría ser una forma, buscar la sensibilidad hacia el final. Claro, como decía, todos somos seres humanos. Sí hay gente oscura y que no hay caso, pero yo creo que la gran mayoría sí
sí hay sensibilidad, solo que también hay muchos otros factores que nos duermen. Está como hecho el mundo para mantenernos dormidos. Lo mismo que habla del teléfono, la educación, la tele, la música, que carece de sensibilidad, carece de algo más profundo, de espíritu incluso, carece de espíritu hasta la música hoy en día. Entonces, pero a través de eso podemos volver a sensibilizarnos, a través de los sentidos, de la audición, de lo que uno ve, de lo que uno se alimenta también, de lo que uno come. Entonces, por ahí podría ser una forma. Y bueno, igual como reflexión final, igual agradecer la instancia, sirve mucho porque cada uno está en una parada distinta, entonces también sirve mucho el conocer un poco las otras perspectivas sobre lo mismo, pero apelar a esa acción, al movernos, al ir más allá, al incomodarnos. Porque estamos en un punto donde nos venden mucho por la comodidad, pero estamos en una situación crítica. Pero incluso venden la espiritualidad como algo cómodo, o incluso el medioambientalismo desde la comodidad. Cuando, por ejemplo, la espiritualidad también es incomodarse, también es tener que hacer esfuerzos extra por uno mismo, por la familia, por la tierra. Lo mismo el tema del medioambientalismo, entonces ir más allá de nuestras propias brechas humanas, de nuestras propias trancas que uno mismo se pone, porque muchas veces no hay una tranca afuera, sino que están acá y están en uno mismo, en la comodidad que tanto nos ha instalado. Entonces, el miedo que nos instala. Claro, también el miedo. Hay mucha gente que también no hace nada por miedo, o por no sé, por juicio, por vergüenza, no sé. También la vergüenza, también es un tema. Hay gente que no se atreve quizás a decir algo, a proponer algo. Entonces, el traspasar esas brechas incluso de uno. Bueno, agradecer a todos. Gracias. Ya, pues entonces cerramos este espacio. Damos un aplauso.